Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición en esta jornada de lunes 20 de diciembre. Estamos ahí nada más a la vuelta de la esquina del arranque de un verano que ya hace mucho tiempo se instaló de acuerdo a las altas temperaturas que venimos soportando. Es un gusto, un placer compartir este trabajo como siempre aquí con el magnífico equipo. Angie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan, Carlos? ¿cómo te va? Hola, Carlos, Buenas ¿cómo tardes. estás? En pantalla Juan. parece que estamos así medio uniformados, ¿viste? ¿En serio? A ver cómo Fíjate sale. ahí. A ver, tipo... Ah, mira. Sí, la los misma mismos paleta de tonos. colores, dice nuestra Exactamente. querida Ana Díaz. mismos Bueno, tonos. muchísimo calor, terrible, insoportable. La térmica actual sobrepasa los 40 grados, así que a tomar mucha precaución con esto. Tomar mucha agua, evitar exponerse mayormente al sol si está en la medida de lo posible, ¿no? De repente hay gente que sale a trabajar a la calle, hay que salir igual, pero bueno, hay las medidas también para cuidarnos entre todos. Bloqueador solar, Sí. ¿sí? El uso de protector solar que lastimosamente no está muy en boga, digamos, en nuestra población, Hay que pero hay que empezar a usar y más todavía con estas altas temperaturas Sí. y por lo que tiene que ver con el cáncer de piel principalmente, También. uno de los cánceres más detectados en nuestro país. Ah, sí, y si es posible una sombrilla para las señoras, Sí. uno que pueda usar una sombrilla. La ventaja es que si viene un chaparrón, se convierte en paraguas. Paraguas, muy bien. Ahí está. Bueno, Bueno, y la gente también, perdón, yo estuve hoy, esta mañana, con un montón de actividades en el centro, aquí y allá. Bueno, la gente está como que muy nerviosa Sí. y muy impaciente en las calles, ¿eh? Fíjate, Carlos, que especialmente en esta semana se va a dar esa locura de las compras de última hora porque ya es la semana de la Nochebuena, semana corta prácticamente. Sí, bueno, y de hecho que ya este fin de semana se vio esta locura de las compras ya por Nochebuena, Navidad. De hecho, mucha gente que estuvo también en el paso recientemente habilitado ahí en Falcón haciendo Sí. compras también. Y bueno, mucha paciencia y por sobre todo esta frase que dice, bueno, se acaba el año pero no la vida, ¿eh? Y hay que tratar de medirnos un poquito más con todo esto y por sobre todo seguir cuidándonos. Y a esto agrego algo preocupante también, locura por las compras, el tráfico, el nerviosismo. Cuidado, por favor, en el tema de los festejos. Tendal de accidentes nuevamente este fin de semana. Lastimosamente, jóvenes irresponsables que parece que estaban encerrados y se abrió la jaula y salieron a ir de fiesta, pero como locos. Excedidos en alcohol, accidentes fatales también este fin de semana. Y un cuidado que debemos tener todos para evitar estos percances que lastimosamente están enlutando a las familias todavía. Bueno, arranquemos con los datos del tiempo, a ver qué nos dice meteorología. Hay una alerta especial, mucho calor, chaparrones para los próximos días, pero ya Angie nos cuenta todos los detalles, ¿eh? A ver. Así es, así vamos ya con los datos del tiempo para el día de hoy lunes. Primeramente, atención porque hay una alerta meteorológica ya para las próximas horas. Mucho calor, así como decíamos, y atención con estas altas temperaturas, con lo que tiene que ver también con el golpe de calor. 37 grados es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica de 40 grados, la humedad del 12% y velocidad del viento a 9 kilómetros por hora del sector norte, lo que hace que evidentemente este clima sea bastante sofocante, que no sea para nada agradable. Tarde, noche y madrugada, atención, en el horario de la tarde va a seguir subiendo la temperatura, vamos a llegar a esta térmica de 38 grados, todavía mucho calor, ¿sí? En el horario de la noche, pronóstico de lluvias, va a ir rondando la temperatura entre 32 a 28 grados, madrugada ya amaneciendo mañana con 25 grados. Vamos a ver cómo va a estar la semana, a ver, sí, con el pronóstico extendido. Mañana martes, la máxima todavía bastante alta, 36 grados, algunas lluvias, algunas precipitaciones dispersas. Para este miércoles ya mitad de semana, precipitaciones, mínima de 26, máxima de 34 grados. Vamos a ver ya cómo va a ir ya ahí el fin de semana, Nochebuena, Navidad, cómo va a estar, parcialmente nublado. Atención, sí, la mínima de 23. La máxima de 33 grados y mucho calor todavía para el próximo fin de semana. La mínima de 22, la máxima de 35 grados. A ver
ver, tenemos este detalle de aviso meteorológico, fenómeno esperado, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes, núcleos de tormentas que siguen desarrollándose sobre la zona de cobertura y debido a la elevada inestabilidad atmosférica. No se descarta que los mismos generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual y de corta duración durante la tarde de hoy, lunes 20 de diciembre. Zona de cobertura centro y sur de la región oriental y norte de la occidental. Departamentos afectados: sur de Guairá, centro y oeste de Caazapá, centro y oeste de Itapúa, Misiones, este de Paraguarí, sureste de Ñembucú, norte del Alto Paraguay, oeste y norte de Boquerón. Vamos ya con nuestras cotizaciones. Vamos a ver cómo cotizan las principales monedas. El dólar, que se mantiene en la compra 6.750, en la venta 6.810 guaraníes. El euro también se mantiene en estos valores, 7.450 en la compra, en la venta 8.000 guaraníes. Peso argentino, que está a la baja, en la compra 33, en la venta 43 guaraníes. Y el real se mantiene en la compra 1.160, en la venta 1.240 guaraníes. Con una sensación térmica de 40 grados, la gente aprovechando para hacer compras. Estamos en la zona de Falcón, Exporto Elsa. Leila Jiménez nos acompaña en vivo e indirecto para comentarnos cuál es el ambiente en esa zona. También la gente que va a viajar, que va a cruzar la frontera. Muchos compatriotas viniendo desde la Argentina y otros que están cruzando para el vecino país. Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. El saludo también para Angie y Juan. Y bueno, te comento la sensación térmica aquí en Falcón, Carlos, de 43 grados según lo que estoy viendo acá en el teléfono. Y los que más sienten esto es la gente que está esperando hacer todos los protocolos, todos los procesos para finalmente llegar a destino. La cantidad de gente que viene del vecino país con diferentes historias, gente que viene y que no venía desde hace 6 años, desde hace 4 años, según lo que nos comentaban, y con ciertos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y también por Migraciones. Según los datos que nos daba más temprano la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, que estuvo también por aquí recorriendo, interiorizándose de la situación, por lo menos ayer, porque ahora todavía se está esperando el corte de esta mañana y ya horas de la tarde, pero por lo menos ayer domingo ingresaron 2.180 personas desde Argentina. Imagínense el número impresionante después de estos 2 años prácticamente que estuvo cerrada la frontera, y este paso de Clorinda, Falcón, Clorinda, que fue habilitado hace poco más de una semana, y se espera que el número vaya aumentando conforme pasen los días y se llegue ya a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, porque muchos se están aprovechando precisamente esto para reunirse nuevamente con la familia después de tanto tiempo. Vamos a escuchar primeramente lo que nos mencionaba la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, respecto a los requisitos y a los protocolos que se deben cumplir para el ingreso a nuestro país. El día de ayer ingresaron 2.180 personas. Estamos requiriendo, Salud está requiriendo el antígeno, el código QR y nosotros la parte de documentación, la dirección, y se toma la foto y después posteriormente ya salen y van a la parte de aduana. Acá tiene 4 pasos que dar, 5 en realidad, aquel que viene por su cuenta o que está bajando de un bus y viene caminando. Tiene que llegar, hace Salud, de acá va a Migraciones Argentina,
pasa a aduanas Argentina, va a Migraciones Paraguay y termina con aduanas Paraguay. Por ahora no se está pidiendo el carnet de vacunación, pero sí reiterar por favor que tengan todos los documentos a mano y no llenar la ficha de salud al llegar a Falcón, porque si no ahí se vuelve a generar más aglomeración porque la gente viene pero no tiene su código QR o no tiene la declaración jurada de la salida argentina y ahí es donde se genera también mucha aglomeración. En este caso, directora, ¿no se registraban mayores inconvenientes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la presentación de documentos? Esta mañana sí hubo uno que se le había vencido al señor que venía a un vehículo, que se le había fundido el vehículo y le venció el antígeno durante su venida, ¿verdad? Eso justamente Salud ya no le da la autorización de ingreso y el señor tuvo que ir a volver a realizarse el test de antígeno. Esta oficina que tenemos acá, directora, es donde justamente se hace la entrevista de salud, exactamente. Ahí es donde se presenta el código QR y donde se presenta el antígeno. De ahí tienen que pasar a la ventanilla de Migraciones Argentina, donde Migraciones Argentina le vuelve a pedir una declaración jurada de salida, que eso también tienen que llenar antes de venir. Hay que armarse de paciencia y nosotros tenemos que organizarnos más también, ¿verdad? Ahora estamos solicitando, vamos a colocar unos ventiladores con esos que tiran agua, por lo menos como para que la gente... Hace un calor terrible acá, ¿verdad? Y como para que la gente pueda aguantar un poco más, por lo menos. Como estarás viendo, la infraestructura no es tampoco muy adecuada como para que podamos brindarle una comodidad, por decirlo así, a la gente que está llegando. Pero tenemos que tener en cuenta que para enero reciente, enero está ya a paso, ¿verdad? Tenemos para poder habilitar el lugar que tienen del otro lado, que es en realidad ahí donde vamos a tener un mayor espacio y mayor cantidad de gente. ¿Esa zona va a ser para el ingreso del país? Va a ser lo que es esto ahora, va a ser allá. Y se estaría terminando ahora para el mes de enero. Mientras tanto, con lo que contamos es con esto y lo que tenemos que hacer es organizarnos entre todas las instituciones de manera a poder agilizar un poco más. Directora, teniendo en cuenta también la disposición de otros países como Brasil y Argentina de solicitar el carnet de vacunación con las 2 dosis, ¿por qué nosotros, digamos, obviamos esa parte? Bueno, el doctor Francisco López justamente me había comentado en el fin de semana que estuvimos conversando que sí se está hablando de ese requerimiento, eso deberían trasladarlo a Salud porque es Salud el que va a decidir la exigencia o no del carnet de vacunación completo. Bueno, toda esta fila de gente que ustedes están viendo, Carlos, Juan y Angie, es gente que está cumpliendo ya prácticamente con el último paso migratorio. Pero quiero que vengan de este lado para mostrarles un poquitito cómo inicia todo este proceso para finalmente ingresar a nuestro país. Los pasajeros que ingresan descienden del bus y forman la fila aquí, esta que ya está vacía porque ya todos pasaron. Esta es la oficina de entrevista al viajero, donde se verifica lo que tiene que ver con la prueba de PCR negativo, que debe ser con 72 horas de antelación, y también el código QR, donde se verifica la declaración jurada de salud. Muchos no tienen habilitado este código QR y la declaración jurada de salud se debe firmar y se debe completar aquí. Eso es lo que mencionaba también la directora de Migraciones y lo que mencionan los funcionarios. Lo ideal sería tener habilitado el código QR para acelerar el proceso y no venir y completar nuevamente aquí porque se enlentece toda esta situación. Entonces, aquí se hace la verificación de todo lo que tiene que ver con salud. Posteriormente, los pasajeros hacen la fila de este lado para pasar por Migraciones Argentina, y luego de Migraciones Argentina, que está aquí la oficina, ya pasan directamente a lo que sería Migraciones Paraguay. 2 oficinas habilitadas, en este caso lo que es Migraciones Paraguay. Sí, un poquito lento el proceso. Hay que tener en cuenta también que hay gente que ingresa por Falcón, uno de los ingresos más importantes de nuestro país, pero después tienen que emprender viaje nuevamente hasta otros puntos del país, hacia la zona del interior, por ejemplo. Vamos a conversar con esta gente que está aquí pasando por Migraciones Argentina. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bien, Estamos en vivo para C9N, tratando de pasar una de las oficinas allá ahora. Sí, exactamente, sí. ¿Después de cuánto volver al país? No, yo vine esta mañana a las 7:30 y tuve que esperar 2 horas para cruzar el puente, y porque los funcionarios sanitarios de la Argentina recién a las 7:30 se abren, a las 9:30. Después hice miles de trámites engorrosos y tuve que llenar una declaración jurada y todo eso, un trámite infernal, y ahora estoy volviendo. Ahora. Desde las 7 de la mañana, a ver, ahora 1 de la tarde, sí. Todavía
Estoy. intentando pasar. No, yo ya volví otra vez, ya pasé, ya vine otra vez. Estoy de vuelta. Espectacular. ¿Y Sí. ahora con destino a dónde? Asunción. Asunción. Sí, pero Elizabeth. Muchísimas gracias. De nada. Elizabeth. Este es uno de los procesos. Luego de la oficina entrevista al viajero, Migraciones Argentina, y vamos ya de este lado. Leila. Porque lo que nos decía también la directora de Migraciones, te escucho, Juan. Justamente esta queja que hacía la señora es muy difundida en el tema de la demora, ¿no? Con la que se tiene que pasar este lugar fronterizo, ¿no? ¿Por qué se da esta demora? Y dicen que es del lado paraguayo específicamente la tardanza excesiva en el tema de los trámites, los controles. ¿Por qué es que demora tanto? ¿Pocos funcionarios o se toman mucho tiempo en verificar los documentos correspondientes? ¿Cuál es la justificación desde el lado paraguayo por lo menos? Bueno, y lo que decía más temprano la directora de Migraciones es que se está tratando de mejorar esta situación, la lentitud que se está teniendo ahora. Porque aquí lo que se hace es la verificación, en este caso de todos los ingresantes, la verificación del destino final y la verificación también de la declaración jurada de ingreso y salida. Son estos procesos los que se realizan aquí en Migraciones Paraguay, además de la fotografía que también te toman los funcionarios. 2 oficinas habilitadas en este momento. Bastante lento también lo que decías, Juan, porque si vos te fijas, las oficinas primera oficina de salud que mostrábamos y la oficina de migraciones, poca gente. Sin embargo, aquí viene y se acumula la gente en la zona de Migraciones Paraguay y realmente la gente está perdiendo paciencia. Imagínate, mucho tiempo que esperó para ingresar al país, finalmente ingresa, deben lidiar con el calor que evidentemente no se ven en pocos países y además con las largas filas y la lentitud de los trámites. Acá me voy a acercar un poco al señor para saber hace cuánto está esperando. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo de espera? Ya hace más de una hora ya. Más de una hora. Sí. ¿A qué hora llegaron ustedes? Y 11 de las 12 por ahí. ¿Después de cuánto vuelve al país? 3 años. 3 años. Sí. ¿Después con destino a dónde? Destino a San Juan de Monocero. A San Juan de Pomocero. Mucho calor, se extrañó el calor de Paraguay. Sí. Ahora, ¿qué tal acá la atención? Porque algunos estaban diciendo que de repente falta agua, falta más organización. Sí, siempre así. Todo por todos lados. Nunca mejora. No, nunca mejora. Ahora peor, más peor. Gracias. Ah, Ahí está el señor, más de una hora de espera ya. A ver, me voy a acercar acá a otro muchacho. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Súper. A ver, ¿hace cuánto que estás formando la fila acá? No, hace una hora. Hace Una hora. ¿Después de cuánto volvés al país? 3 años. 3 años. Bastante. Me imagino que la pandemia te impidió un poquitito también regresar. Exactamente, exactamente. ¿Después tu destino final? Piribebuy, Hacia Piribebuy. ¿Te reunís con la familia? Con la abuela. Con la abuela. La abuela. Me parece espectacular. Ahora, ¿qué tal te parece acá la organización, el tiempo de espera? regular, regular. Pero hay que tener paciencia por las épocas del año también. Hay que tener paciencia. ¿Y qué tal la experiencia con años anteriores? ¿Esto es siempre así? ¿De repente mejoró un poquitito? No, antes era mejor. Ahora empeoró. Empeoró. Bueno, lo que están diciendo también es que de repente falta un poco más de organización, hay mucha gente que está esperando, que en las oficinas de Migración Argentina es un poco más rápido. Exactamente, ahí tarde 10 minutos. A ver, en Migración Argentina, por ejemplo, ¿qué es lo que te piden? ¿Qué verifican? Declaración jurada, DNI, nada más. Nada más. ¿Y acá qué tenés que tener preparado? Todavía no sé. A ver qué me espera. Ajá. ¿Y solo? Sí, solo. Vos tenés, me imagino, tu documentación de todo lo que tiene que ver con salud, por ejemplo, PCR negativo. Sí, eso sí tengo todo. Declaración jurada. También. Espectacular. Todo. Gracias. A vos, David. Ahí está, entonces, y ahí lo confirma también él, Juan, que de repente las oficinas del lado argentino y también de este lado, pero en la oficina de Migración Argentina es un poco más rápido que en el de nuestro país. O sea, básicamente hay que ir con mucha paciencia y con mucho tiempo para hacer este engorroso trámite, Leila. Exactamente, y realmente los que más sufren todo este trámite, Juan y compañeros, son los adultos mayores y los chiquitos. De repente gente que está tratando de refrescarle con agua, con toallitas húmedas a los chiquitos para tratar de hacer pasar un poco el calor, porque realmente la espera es bastante larga, porque no es que yo vengo a formar la fila, presento mis documentos y ya abordo el bus, no, tengo que esperar a que todos los pasajeros de mi colectivo hagan todo este trámite, abordamos y ahí nuevamente hacia el destino. Totalmente. Si antes
de la pandemia ya era engorroso y complicado y llevaba su tiempo, ahora con mucha más razón todavía, tomando como referencia todo este protocolo, este procedimiento. Y sí, paciencia, buena hidratación y un poco de sombra son los requerimientos necesarios para este trámite, Leila. Exactamente, y la única sombra prácticamente que tenemos acá es esta donde nosotros estamos, Sí, frente a la oficina de migraciones. Después, recorriendo un poquitito acá en los alrededores, el calor y el sol es impresionante, así que hidratarse mucho. Veo que acá gente con agua, con gaseosa, tratando de hacer pasar un poco las horas también, porque realmente el calor de esta época del año, diciembre, ya a un día de recibir el verano, es bastante intenso, y sobre todo en esta temporada donde aumenta la cantidad de gente que ingresa a nuestro país, Carlos. Excelente, Leila. Veo nubarrones allí encima también tuyo en el cielo, haciendo referencia a lo que Meteorología también había anunciado. Igual, mucho calor, a tener mucho cuidado porque el sol está muy fuerte, es una hora complicada también y la gente que está por la calle, principalmente, a hidratarse mucho. Leila, gracias por este completo reporte. Dale, señores, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Bueno, ya lo tenemos también al doctor Federico Franco. Hoy es lunes, una cita con Diálogo Franco. Vamos a tener a dos ministras del Ejecutivo y ya nos adelanta de qué tema vamos a hablar con ellas. Hola, doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Contento de saludarte, Carlos, querido, a vos, a Juan, a Angie, a toda la enorme audiencia de CNUE en Añuán, Cacuá, entero, ñande, tele, Rizajá. Batecola, pues haré nada, doctor. Allá moscoy cuña caray, catupuría y nada. Ñemon que está teniendo Diego, pues haré. Aseo, Carlos, legalmente dañé a ambaitero, oro jupiti, mi Juan, pero no oro jupiti, tú dices, hermano. Te cortejé, ni plus sangay, que tu Juan, oro jupiti. Ambaitero, que tu año pasado, toca mi dos cuñaca ahí, por año, hermano. A mí también te iba a pepe ya puta porque si no ñaño no te ina. Hey, hasako ñenga kwa ya farreana oñon die anila oyueje. No. Paso. Legal, gente, a repetir ahí. Trato de copiarte. Están de España, Eve. Trato de emularte, trato de copiarte, pero no te alcanzo. En fin, hago un esfuerzo extraordinario. Después, si me das, aunque sea el índice de tu libro, te voy a agradecer. No, por favor, doctor, usted está más allá del bien y del mal, doctor. Bueno, la veo la ministra de la Senapa. Es de... amigo, a mí. Es de Guayetero, amigo. Carlos, me está haciendo toser, bueno, vamos a dejar ahí. Bueno, veo a la ministra de la Senat, un tema muy interesante, los golpes al narcotráfico, el microtráfico, las cocaínas incautadas, aeropuerto, Europa, y después la ministra de Justicia, que también tiene otro frente de batalla, que es justamente el tema de los clanes en las cárceles. Efectivamente, Carlos, vamos a comenzar con la primera parte de la programación. A las 21 horas arrancamos hoy con Diálogo Franco. Vamos a estar con la ministra Sully Rolón, ministra de la Senat. Hay muchos logros importantes y hay que reconocer en materia de combate al narcotráfico. Muchos logros bastante importantes y si uno analiza los números, son números que demuestran de alguna manera el compromiso que tiene el país en general y la Secretaría de Acción Antidroga, cuya ministra Sully Rolón está al frente hace un buen tiempo, el compromiso que tienen con esta cartera. Sin embargo, no es suficiente, Carlos. El tráfico, el macro y el microtráfico continúa. Muchísimos llamados a mi teléfono, al WhatsApp, haciendo denuncias en tal escuela, en tal colegio, frente a tal lugar público, incluso en algunos casos frente a domicilios particulares. Siguen con esta venta, infelizmente, sobre todo el microtráfico en el cual realmente nadie se encarga, hay que ser sinceros. Entonces vamos a abordar con la ministra no solamente los resultados importantes que se dieron en el combate al macrotráfico, sino también le vamos a preguntar cómo es posible que con todos estos antecedentes Paraguay sigue siendo el país que exporta mayor cantidad de droga a Europa. Pasó una vez, dos veces, pero por Dios, 10, 12 veces ya es demasiado. Algo falla, no hay suficiente comunicación, coordinación con aduanas, con otras dependencias del mismo gobierno. Entonces, esos temas vamos a abordar con la doctora
Sully Rolón, que es ministra secretaria de la Senat, y Carlos, repito, mucha denuncia de parte de padres, madres, respecto al microtráfico de drogas, a ver si qué se puede hacer y sobre todo la recuperación para nuestros jóvenes que infelizmente hoy están inmersos en el tema de la droga. Ahí entra la ministra de Justicia, porque estos clanes son manejados desde las cárceles, doctor. Positivo. Y efectivamente, Carlos, vamos a estar con la ministra, con la doctora Cecilia Pérez en segundo tiempo. Con ella vamos a hablar de la política penitenciaria. Queremos saber si va a haber una carrera para los guardias cárceles, así como hay una carrera policial, militar. Si va a haber una carrera donde se van a ir formando guardias cárceles o nomás se van a seguir designando amigos correligionarios que se van luego y hacen pingües negocios en estas penitenciarías. Nunca olvido cuando estuve como presidente que había una disputa por un cargo que yo no entendía, sinceramente no entendía cómo podían disputarse por ser guardia cárcel, ni siquiera para ser director, sino guardia cárcel en el Amambay. Y ahora, después de un tiempo me di cuenta cuál era el motivo. Resulta que es un gran negocio ser funcionario, guardia cárcel, y permitir, sobre pretexto de darle algunas facilidades a los presos, como vos decís, manejar sus negocios desde las propias penitenciarías. Entonces, ¿qué política hay respecto a la escuela de formación para guardias cárceles? ¿Vamos a seguir siendo una escuela para delinquir o verdaderamente se va a convertir en un reformatorio donde se le va a ir capacitando, formando al ciudadano penitenciario, que entre paréntesis, al final de cuentas es un ciudadano con derechos también, para que pueda reinsertarse social y laboralmente en la mayor brevedad? Y por supuesto, esta época de fin de año siempre es normal, habitual, las amenazas que hay de fuga. Todos los días hay. Hoy, esta mañana, estuve viendo el noticiero C9N, hubo un intento de fuga nuevamente en un penal del norte. Entonces, realmente la ministra Cecilia Pérez va a estar compartiendo con nosotros y aclarando esto y otros puntos que guardan relación a la política penitenciaria del país. Genial, realmente dos temas sensibles, actuales e importantes también abordar desde ambos lados, tanto de la lucha contra las drogas y también desde dónde promueven, financian y controlan la venta del microtráfico. Doctor, como siempre es un placer charlar contigo. Amigo mío, yo ya ¿cómo es? Amigo, ñande yara, y si tu pase cada copeo permitiro, ñañuata, ñande estilo tu yaco, pues arepe de ese Juan de feliz Navidad. Es el programa, estamos en semana de Navidad, después ya el programa de fin de año. Así que, Carlos, espero verte, a vos y a los amigos del canal, para saludarle, darle un gran abrazo y desearle a todos una feliz Navidad. Éxitos, doctor, nos vemos. Un abrazo, 21 horas, Diálogo Franco por C9N. Como siempre, con temas tan interesantes en una conversación franca, directa, por sobre todo, un diálogo franco. El impacto fue terrible. Los muchachos estaban saliendo del vehículo. Dos ambulancias, la Cruz Roja, SEMER, hicieron todo lo posible, la reanimación correspondiente, pero no se pudo tener respuesta a esa situación. Aparentemente los golpes fueron producidos con meridiana contundencia y sequedad. Recibió heridas de arma blanca, sería punzante o cortante a la altura de la cabeza y en el cuello. Al irse del lugar realiza disparos. Yo tengo problemas de diabetes y después el alcohol y todo eso. Yo estaba tomado ya.
Vamos hasta el departamento de Itapúa para hablar de otro caso de inseguridad. Un solitario delincuente irrumpió en la vivienda ubicada en Itapúa Potí, que pertenece a colonos americanos. El hombre, que fue captado por cámaras de seguridad, se alzó con dinero y varias pertenencias de valor. Los colonos americanos se encontraban participando de un encuentro, momento que fue aprovechado por un solitario delincuente que ingresó a la vivienda de la víctima para llevarse dinero en efectivo, también joyas y otros elementos de mucho valor económico y sentimental, según la denuncia presentada por las víctimas. En la comisaría 57, San Buenaventura, distrito de Itapúa Potí, comunicó un supuesto hecho de hurto domiciliario ocurrido el día de ayer, presumiblemente en horas de la mañana, en el interior de una vivienda ubicada en la colonia americana del distrito de Itapúa Potí. Resultó víctima el señor Joseph Matt Fisher, de nacionalidad norteamericana, casado de 65 años de edad, agricultor, domiciliado en el citado lugar, consistente en la suma de dinero de 300.000 guaraníes aproximadamente y 2 perfumes de marca. Se tuvo conocimiento del hecho a raíz de llamada telefónica. Personal policial de esa comisaría acudieron al lugar, donde dialogaron con la víctima, quien manifestó que en hora de la mañana salió a su domicilio y al regresar se percató que la puerta fue violentada. Al verificar la cámara del circuito cerrado, observa una persona de género masculino, de constitución física delgada, alta, con vestimenta de pantalón jean color azul, con una campera con capucha de color roja y se tapaba el rostro con una remera. En este caso, a través de estas imágenes también ya están investigando, ¿verdad? Así mismo, personal de la comisaría jurisdiccional, con apoyo de personal de investigación de hechos punibles, están realizando la tarea investigativa para lograr identificar al supuesto autor del hecho. Estas imágenes son fundamentales y la policía ya está analizando las características de este solitario delincuente que aparentemente sería de la misma zona. Imágenes de circuito cerrado captaron el momento en que 2 malvivientes a bordo de una motocicleta ingresaron a un local de cobranzas ubicado en el barrio Kennedy de la ciudad de Capiatá. Despojaron a un cliente de su billetera. Los malvivientes actuaron con mucha violencia, efectuando varios disparos en contra de la cajera, quien afortunadamente resultó ilesa. El propietario del local, en su defensa, desenfundó un revólver y disparó contra los delincuentes, quienes pese a ello lograron escapar con las pertenencias del cliente. Ocurrió un hecho de asalto en el lugar denominado Maxell, que es una boca de cobranza que está ubicada sobre la calle Fulgencio Carrera, casi 13 Tuyutí. El hecho ocurrió el día de ayer. En ese horario llegó un cliente con la intención de pagar sus cuentas, ¿verdad? Detrás de esta persona vienen llegando 2 personas a bordo de una motocicleta tipo GTR de color negro, donde el acompañante le despoja de su billetera a este cliente, ¿verdad? En cuyo interior tenía documentos varios. En ese momento la cajera, que sería la esposa del encargado, al tratar de reaccionar en el sentido de poder refugiarse en un lugar de la boca de cobranza, el acompañante realiza 3 disparos hacia la persona de esta señora. No hubo heridos por suerte. ¿El propietario también efectuó disparos con su arma? Así mismo, señor, con la intención de defenderse justamente, ¿verdad? Realizó un disparo de arma de fuego, que acá se puede ver el revólver que fue utilizado para poder defenderse. No llevaban dinero en efectivo, solamente documentos varios, señor. ¿Qué calibre es el arma que utilizó el propietario? Sería 38 especial. Bueno, vamos a hablar de esta situación que se da en el Alto Paraná, donde todos los días crece la preocupación por el aumento de contagios, las internaciones y sobre todo las muertes causadas por el COVID. Lo peor es que el porcentaje de inmunización sigue siendo bajo y además hay gente que se opone a las vacunas de manera incluso violenta. Como muestra de esto último, valen los incidentes ocurridos la semana pasada, este fin de semana, y queremos compartir con ustedes. Incluso los datos oficiales hablan de que el 60% de la población del Alto Paraná se niega a recibir la dosis.
ante el preocupante aumento de los pacientes internados en las unidades de terapia intensiva por COVID-19 en el Hospital Integrado de Ciudad del Este, las autoridades sanitarias instaron a la inmunización correspondiente, ya que el porcentaje de los no vacunados es importante, según explicó el director de la 10ª región sanitaria, el doctor Arturo Portillo. En realidad, en la ocupación de camas en el día de hoy estamos teniendo 31 pacientes en la unidad de terapia intensiva y tenemos 23 pacientes en la sala de contingencia normal, vamos a decirle, ¿verdad? Y bueno, eso es nuestra situación. Nosotros habíamos habilitado 29 camas normal de terapia intensiva, ¿verdad? Con toda esta movida nos obligamos nuevamente a sumar 5 camas más hasta 34, ¿verdad? Y de esto nuevamente nos estamos obligando a sumar 5 camas más, vamos a 39. Ojalá que no tengamos que ocuparlas todas, ¿verdad? Porque eso también implica muchas cuestiones, no solamente gastos de insumos, sino también recursos humanos que lógicamente vamos a tener que ir sacando nuevamente los distintos servicios, ¿verdad? El mismo indicó que el porcentaje de ocupación de camas, que comprende a los no inmunizados, es bastante importante. El porcentaje es bastante ilustrativo, ¿verdad? Porque de las 31 camas que tenemos ocupadas, 24 son no inmunizadas. 24 de los 31 que están internados en terapia intensiva. Así mismo. Asimismo, se registraron incidentes con pobladores de un asentamiento en Ciudad del Este cuando los personales de blanco procedían a ir casa por casa a aplicar la vacuna. Las autoridades sanitarias instaron a la vacunación, ya que la misma constituye la única herramienta eficaz para combatir el colapso en los diferentes centros asistenciales, así como las muertes por COVID-19. El impacto fue terrible. Los muchachos estaban saliendo del vehículo. Dos ambulancias de la Cruz Roja, SEMER, hicieron todo lo posible, la reanimación correspondiente, pero no se pudo tener respuesta a esa situación. El impacto fue terrible. Los muchachos estaban saliendo del vehículo. Dos ambulancias de la Cruz Roja, SEMER, hicieron todo lo posible, la reanimación correspondiente, pero no se pudo tener respuesta a esa situación. Al inicio les estábamos comentando acerca de la gran cantidad de accidentes y es preocupante realmente este caso que nos llega desde la zona de San Bernardino. El aparente exceso de velocidad ocasionó un choque entre dos vehículos y uno de ellos terminó volcándose en plena avenida Santiago Sher y Mariscal Estigarribia del barrio centro de San Bernardino. La camioneta Toyota Fortuner, guiada por Luis Fernando Arrillaga, amarilla de 43 años, sería el que circulaba a alta velocidad, mientras que rodado de marca Kia Sportage, al mando de Diana Raquel Escobar Irala, de 31 años, fue el que recibió el impacto, volcó y terminó siendo arrastrado hasta una columna de la Ande. Un transeúnte resultó lesionado, pero no de gravedad, de una casilla de comidas fue destruida.
Y en el plano internacional vamos a hablar de balotaje en Chile, estos comicios electorales entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, que se midieron ayer domingo en la segunda vuelta de comicios presidenciales en Chile. La jornada de balotaje se vivió marcada por la alta presencia de ciudadanos en las urnas, pese a los múltiples problemas en el sistema de transporte. El representante de izquierda corrió con ventaja en las primeras horas del escrutinio, el cual inició en horas de la tarde. Y el mundo de la música está de luto porque Carlos Marín, integrante de este grupo Il Divo, falleció durante el fin de semana en Inglaterra. El artista estaba en coma inducido luego de haber contraído COVID-19. Estas impactantes imágenes de un accidente con derivación fatal que se registró en el barrio San Juan de Eusebio Ayala. Según la policía, el hombre identificado como Silvio Torres González, de 54 años, perdió el control de su vehículo y terminó cayendo del puente San Japutá. La víctima fatal era un funcionario de la ANDE en la ciudad de Piribebuy, quien al momento del accidente estuvo acompañado de una mujer que sufrió múltiples fracturas y fue derivada hasta el Hospital Regional de Eusebio Ayala. A ver, mirá, un yacaré. Esto está ocurriendo en las inmediaciones del lago de la República, donde habitualmente está este reptil, pero aparentemente huyó de su hábitat. Rodrigo Mancuello con la información en vivo y en directo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes también a todos los televidentes. Bueno, efectivamente, ya estamos viendo en imágenes a este yacaré que fue rescatado en un arroyo que se encuentra al lado mismo del lago de la República. Según los datos y según las informaciones que nosotros ya estábamos teniendo, este reptil salió de su hábitat natural, que es justamente el lago de la República. Salió, cruzó la calle y terminó en este arroyo. Los pobladores divisaron a este reptil ingresando justamente a este arroyo donde habitualmente hay niños que se bañan. Y bueno, toda esta situación generó mucha preocupación en los vecinos de la zona. Posterior a eso, los rescatistas, también personales de la Guardia Municipal, llegaron hasta aquí para poder de alguna manera rescatar a este reptil y bueno, que no suceda ningún incidente con esta criatura. Finalmente ya fue rescatado. Acá podemos ver en imágenes cómo los de la Guardia Municipal están, bueno, de alguna manera le sacaron del arroyo y ya le están llevando para su hábitat natural, que es el lago de la República, compañeros. Estamos hablando de un reptil bastante grande. Obviamente es un animal que justamente puede ocasionar algún tipo de daño, ¿verdad? Porque estamos hablando del lago de la República, un lugar bastante, pero bastante concurrido aquí en el este del país, Carlos y compañeros. Bueno, vamos a intentar hablar acá también con los responsables. Quiero preguntarte, solamente preguntarte, ¿ustedes cuánto estaban de alguna manera rescatándole a él? Sí, vamos a preguntar a quién. Sí, quiero preguntarte, ¿ustedes hace cuánto estaban acá intentando sacar a este reptil? Y aproximadamente a partir de las 11 de la mañana estuvimos... 11 de la mañana recibieron la noticia. Sí, y vinimos y era imposible sacar porque está bajo el agua, ¿verdad? Bajo el agua. Sí, entonces... Ahora recién nomás le divisaron a este yacaré. Sí, ahora nomás salió y entramos ahí a rescatarle. ¿Uno nomás el que ingresó acá? Uno nomás. Uno nomás. ¿Y cómo le sacaron? ¿Cuál fue el procedimiento que...? Y nos bajamos ahí en el agua con palo, ¿verdad? Para que salga a la superficie del agua para poder atraparle. ¿Y le agarraron? Sí, lo agarramos. No ocasionó ningún tipo de...? No, gracias a Dios, nada. Súper tranquilo. Súper tranquilo. Le alazamos y agarramos. Le agarraron. ¿Su nombre?
Sabrina Amarilla, subjefe de Orden y Seguridad. ¿Cómo? Subjefe de Orden y Seguridad, Sabrina Amarilla. Sabrina Amarilla, subjefe de seguridad. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer con este reptil? Vamos a soltar en el lago, donde es más profundo el agua. En el lago de la República. Mismo, señor. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la noticia, compañeros. A las 11 de la mañana ya estaban procediendo a buscar a este reptil que se escondió en el arroyo. Acá vemos en imágenes el lago de la República, Carlos, y televidentes. Nos mencionaban también que van a irse hasta la zona más profunda del lago de la República para que este yacaré pueda sumergirse y bueno, también pueda estar ya de alguna manera sin ningún tipo de riesgo para las otras personas. Río, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, este hallazgo se dio en qué barrio de Ciudad del Este y habrá causado mucho susto, mucha sorpresa entre los pobladores, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, vamos a mejorar la comunicación con Rodrigo, pero lo bueno es que este ejemplar, este yacaré, ya se encuentra sano y salvo nuevamente en su hábitat después de haber escapado del lago de la República a través de un arroyo y acudir hasta otro barrio cercano. Ampliamos en minutos. Está con nosotros, agradecemos su tiempo y este espacio a la doctora Sandra Irala, de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, doctora, charlar con usted acerca de este reporte de una noticia internacional, pero que en cierta manera nos afecta y tiene que ver con alumnos de instituciones educativas que viajaron a Cancún, México, y que allí se confirmó COVID positivo. ¿Tienen ustedes el reporte, doctora? ¿Cuál es la información oficial? Estamos en conocimiento de los casos. Es un conglomerado de casos positivos de un contingente de viajeros que con destino a, digamos, este balneario conocido, ¿verdad? En que se dieron casos positivos al hacerse el test para el retorno al país. Entonces eso motivó que estos quedaran varados, ¿verdad? En el país de donde procedían, ¿verdad? Y también el reporte a la llegada, ¿verdad? Que hay un test al 5.º día recomendado, ¿verdad? En que también salieron positivos algunos de los que fueron retornando. Doctora, en el caso de los estudiantes que dieron positivo antes de volver a territorio paraguayo, ¿ellos quedaron en cuarentena en México? ¿Cuál fue la reacción de los padres? O sea, por una disposición deben permanecer en ese territorio. Son normativas que son para arribar a un avión, ¿verdad? O sea, tenga en cuenta usted que si es que da positivo, no puede estar, digamos, dentro de un ambiente cerrado con otras personas, sí, ¿verdad? Entonces es una medida de control sanitario que establecen los países y las aerolíneas justamente para evitar esta exposición. Entonces, esa es la situación. ¿Cuántos estudiantes son, doctora? ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? Nosotros estamos en curso de la investigación. Básicamente no quiero dar números porque no quiero después retroceder, ¿verdad? Porque estamos en averiguaciones, tenemos una buena, digamos, acogida en el sentido de buscar información tanto de las agencias que van llegando, digamos, retornando al país, así como inclusive de familiares de estos. Ya. De aquellos que regresaron y que dieron positivo, ¿ustedes están en seguimiento? ¿Ellos están en cuarentena? ¿Están aislados? ¿Ya saben a qué cepa corresponde, doctora? Bueno, lo que es la vigilancia de fronteras y de viajeros tiene establecido que ante un evento de salud que puede representar un riesgo de transmisión, no solamente COVID, ¿verdad? Se instala esta vigilancia. Como le digo, está en curso. Esta noticia surgió, digamos, el fin de semana
se establecieron los primeros contactos y esta mañana sí estuvimos por el aeropuerto, entonces para ver la llegada de algunos de ellos, ¿verdad? Doctora, entonces, sí, te escucho. Sí, no, te escuchamos para que termines tu respuesta sobre la intervención. Y el sistema de trabajo ante estos casos, ¿verdad? De tener las primeras informaciones de casos positivos que pueden venir de personas que retornan al país, se hace un comunicado, se hace una comunicación, mejor dicho, con lo que son los funcionarios de salud, primero con los que están apostados en el aeropuerto y posteriormente con las regiones sanitarias de donde proceden estos viajeros, ¿verdad? Y ahí se le recuerda el tema de hacerse el test y de cómo se va a controlar el resultado de los mismos. Se aconseja que se queden en cuarentena hasta tanto realizarse el test. Si este da negativo, entonces se establecen las medidas que puede liberarle de su cuarentena y si sale positivo, por supuesto, debe completarlo. Asimismo, doctora, ¿ellos son sintomáticos? Por lo menos, ¿qué se sabe de los pacientes que dieron positivo, doctora? ¿Los que regresaron dieron positivo y los que permanecen en Cancún presentaron algún tipo de síntomas? Y como le digo, ese es digamos, la investigación que está en curso. En este momento estamos haciendo las averiguaciones, tanto de los que están volviendo como también de los que están que se quedaron allá. ¿Son personas vacunadas ya, doctora? Algunas de ellas sí. Algunas de ellas sí en los preliminares que hemos visto, algunos de ellos sí tienen un antecedente vacunal. Pero como le digo, son todos datos preliminares. Nosotros queremos, digamos, tener una información más completa como para poder brindarles con certeza en cuanto a números y todo eso. Ya. ¿Cuánto tendríamos esa información oficial, doctora? Y está en curso. Tenga en cuenta que son muchos viajeros. Hay que hacer una comunicación con cada uno de ellos y son varios contingentes. Entonces, entre que está el test, no va a estar todo hoy porque se tiene que hacer al quinto día de realizarse el test anterior. Va a ser en el transcurso de esta semana. O sea, tenemos que ir a hacer un seguimiento de todos ellos. A ver, a lo que voy nada más que qué línea tan delgada hasta casi invisible entre lo que significa portar, entre comillas, sano, porque salieron desde allá, evidentemente ya estaban contagiados, regresaron acá, comenzaron a tener los síntomas y salió positivo. ¿Cómo hay que tener cuidado y cómo fácilmente, incluso esta variante tan contagiosa, puede ingresar a nuestras fronteras, doctora? De hecho, va a entrar. Es un hecho que en todos los países el Omicron, así como pasó con las otras variantes, con Delta, etcétera, va a ingresar. Es una enfermedad de transmisión respiratoria y que es de muy periodo de incubación muy corto, ¿verdad? Entonces, decir que no va a entrar es, digamos, una ilusión, ¿verdad? Posible. Ahora, lo que sí se procura siempre es tratar de contener que no entre de forma masiva. Para eso es la vigilancia de viajeros y el control de fronteras, ¿verdad? Doctora, entonces, si ellos viajaron con un diagnóstico negativo, obviamente, para ingresar al territorio mexicano y dan positivo, evidentemente se contagiaron, o sea, adquirieron el virus en territorio mexicano, ¿no? ¿Es todavía un riesgo, doctora, el tema de los viajes? ¿Hay que mantener los cuidados? ¿Qué se recomienda a la gente en este sentido? Bueno, las fronteras están abiertas. Las fronteras están abiertas en el sentido de que usted puede ir a un destino que determine por la razón que quiera, ¿verdad? Ahora, lo que se recomienda es en este periodo que es muy difícil, que es diciembre y enero, que es justamente de mayor movilidad e interacción, es de que teniendo una alerta por una nueva variante que es más contagiosa y que se ha detectado en numerosos países, inclusive alrededor nuestro, hay detectado viajeros en Brasil, Argentina, Chile. Entonces, la recomendación siempre, y es igual que el año pasado cuando subían los casos, es la de postergar, no decimos suspender, postergar aquellos viajes que pueden no ser imprescindibles. Un viaje imprescindible es por motivos de salud, de repente puede ser por una beca que tiene que cumplirse en un tiempo determinado o negocios, etcétera, ¿verdad? Pero de repente el turismo se puede reprogramar, no digo suspender, es también un ámbito que económicamente el tema de reactivación, ¿verdad? Pero sí
reprogramar para evitar viajar a los lugares donde puede estar circulando la variante nueva. Pero esta variante, digamos que no tiene mucha diferencia con la anterior. No se sabe todavía qué tan transmisible es, pero sí es aparentemente más transmisible y ahí es donde se mide el riesgo. Sí, precisamente sobre ese punto consultarle, doctora, acerca de la peligrosidad de esta nueva variante. ¿Se conoce algo más, algún dato más, teniendo en cuenta también ese punto de que es altamente transmisible, es altamente letal también, doctora? ¿Cuál es el reporte? Bueno, para poder clasificar una variante como de preocupación tiene que tener una característica por lo menos de 4. O es más transmisible o es más virulenta, que quiere decir que puede producir casos más graves, cuadros más graves, que pueda eludir lo que es la forma de diagnosticar con los métodos habituales, o que pueda no responder a tratamientos habituales o a vacunas. Entonces, si tiene una de esas características o más de una, esta variante se convierte de preocupación. Eso quiere decir que la alerta es mayor y que se tienen que establecer medidas sanitarias como para poder dar respuesta ante un aumento de casos. ¿Qué se vio con Omicron? Que es más transmisible. No se habla de que sea más grave el cuadro que va a dar. Pero al ser más transmisible, lógicamente al tener un mayor número de casos, lógicamente se va a tener también un mayor número de casos graves, ¿verdad? En proporción. Sí. Más todavía con lamentablemente, este índice. Alto Paraná, recién comentábamos, 6 de cada 10 no desean vacunarse. La mayoría de los casos de fallecidos y contagiados proviene de esa parte de la República, los que nos ponen en un escenario muy complicado, en un déjà vu con relación al sistema de salud, muy agotado, muy forzado, e incluso se habla desde Salud Pública sobre una tercera ola cuyo pico podría llegar el próximo mes, doctora. Y de hecho, la situación ahora actualmente es que a nivel país no se nota tanto la tan mentada ola, ¿verdad? Que es un aumento de casos, después de haberse dado una disminución. Pero esta transmisión se ve identificada en algunos departamentos como son Alto Paraná, Caguazú, Canindeyú. ¿Por qué no se ve ese ascenso en el país? Porque Central, que es el departamento que tiene mayor población, digamos, tiene un número estable de casos. También hay que considerar que aquellos departamentos que están mostrando un aumento de casos y de fallecidos, sobre todo, son aquellos cuya cobertura es menor que el promedio país. Entonces, si el promedio país es de 51%, estas regiones muestran una cobertura a segunda dosis menor. Inclusive Canindeyú es el departamento que en este momento tiene la menor cobertura, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se están viendo un aumento de casos y de fallecidos. Sin embargo, Central, función que tienen una cobertura mejor, de repente pueden tener un aumento de casos, pero no tan importante semana a semana, y tampoco el número de fallecidos está aumentado. Asimismo, doctora, ustedes se encuentran en contacto con expertos de todo el mundo y decía, la variante Omicron es más transmisible. ¿Qué se sabe hasta ahora de la efectividad de las vacunas? Bueno, de lo que se sabe es que puede eventualmente ser un poco menos efectiva, que se hablaba también inclusive con Delta, ¿verdad? Las empresas fabricantes de vacunas es lo que van haciendo para adaptar también las formulaciones, ¿verdad? Puede ser un poco menos efectiva para lo que puede ser la transmisión de la enfermedad, pero no para las formas graves. En ese es que hay que hacer hincapié. La vacuna es efectiva para evitar las formas graves. Ese es el mensaje principal que hay que dar, ¿verdad? No especular de que puedo contagiarme igual estando vacunado. Puedo contagiarme, pero la vacuna el objetivo principal de la vacuna es evitar las formas graves. Y eso sí se da con todas las variantes hasta ahora. Sí, doctora, finalmente, por lo menos de mi parte, todavía no se tiene un reporte estadístico de cómo está funcionando, si se está usando ya en el sector privado estos medicamentos, por ejemplo, el Molnupiravir, que es uno de los 2 laboratorios que ya pusieron en venta hace un par de semanas para el tratamiento en casos de COVID positivo. ¿Esto en breve se va a poder tener la efectividad o no en el tratamiento contra esta enfermedad, doctora? Bueno, para poder establecer una efectividad de cualquier medicamento, uno tiene que hacer un control
con respecto a edad, con respecto a comorbilidades, etcétera. No es igual darle a un joven de 20 años que a una persona de 70 años con una enfermedad debilitante, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando uno interpreta los resultados, ¿verdad? Entonces, para hablar de efectividad tiene que ser con una metodología clara, teniendo en cuenta todas esas variables, ¿verdad? En este momento no hay acá a nivel país una respuesta para darle una respuesta de si cuán efectivo es. Muy pronto todavía. Ya. Pero sí, en los estudios realizados en otros países, como para poder aprobar el medicamento, dieron cuenta de que sí, ellos encuentran una importante disminución en la hospitalización de los casos si se tratan a nivel ambulatorio, y es un medicamento que se puede dar por vía oral, ¿verdad? Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros esta información, y vamos a estar aguardando datos oficiales sobre este caso que se dio con los jóvenes en México y aquellos que regresaron y que están con síntomas y con estos resultados positivos para tratar de, más que nada, controlar y neutralizar. Doctora, muy amable, buen resto de jornada. Igualmente para ustedes. Gracias. La doctora Sandra Irala, de Vigilancia de la Salud. Me quedo con ¿Salieron esto, allá? Sí. Es un riesgo viajar especialmente a lugares en donde existe una circulación sostenida del virus. Así que replantearnos, a veces es mejor posponer unos días o unas semanas, si es que se puede, en lugar de exponerse innecesariamente, porque sabemos que diciembre y enero son lugares pero abarrotados en los destinos turísticos más pedidos. Y ahora que tenemos tantas posibilidades de cambios de fecha, de aerolíneas que no tienen una penalidad por el cambio de la fecha de viaje, tendríamos que aprovechar esto o considerar por lo menos. Bueno, pero hay muchos países incluso ya ahora que están prohibiendo o sugiriendo a sus conciudadanos no viajar a puntos donde la enfermedad, esta variante en especial, han tenido justamente una explosión. Pero acá estamos, anda a decirle a alguien que ya preparó su paquete de viaje, no te vayas de vacaciones a tal sector. No lo van a hacer. Y se arriesgan a esto, lo que pasó con estos chicos, que van a pasar la Navidad, Nochebuena, solos encerrados en una habitación porque dieron como positivo el caso del COVID. Así es. Bueno, hacemos una pausa. Hacemos una pausa, ya volvemos. Nos acompaña esta tarde y agradecemos su tiempo a la señora Mabel Colmán. Ella es directora del Servicio Nacional de Atención de Adolescente Infractor. Señora Mabel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Le saluda Carlos Troche, aquí con Juan Cáceres, también con Angie Prieto. Bueno, preocupados por esta situación que se dio en el departamento de Concepción. Tengo entendido que jóvenes infractores huyeron del centro donde estaban ellos hasta ayer por lo menos. ¿Cuál es el reporte oficial que tienen? ¿En qué circunstancias desertaron? Efectivamente, 4 adolescentes privados de libertad en el centro educativo de Concepción desertaron en horas de la noche, se escaparon después de pedir agua al educador que estaba de guardia en el grupo habitacional. Él fue a llevarle el agua, abrió las rejas para poder pasarle porque el recipiente era un poco grande, y en eso se abalanzaron los 4 adolescentes sobre el guardia, lo atacaron y ahí se dieron a la fuga. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando, directora? 4 adolescentes. 4 adolescentes. 2 de 18 años, 1 de 16 y 1 de 17. Doctora, en el caso de los jóvenes de 18 años, ¿ellos permanecen todavía en este centro educativo? Sí, ellos pueden permanecer hasta los 22 años conforme al Código de Ejecución en cumplimiento de su condena, toda vez que tengan una buena conducta, una conducta positiva. Ya. ¿Bajo qué cargos o condenas estaban ahí? 2 de ellos estaban por robo, uno por hurto agravado y otro por homicidio doloso. Homicidio doloso. ¿Cuántos años tiene ahora? El de 16 años está por homicidio doloso. El más joven. Sí. ¿Y hace cuánto que está privado de su libertad? Él tiene una condena de 2 años.
De 2 años. Sí. Claro, entonces cometió antes de la... Perdón, ¿le escucha? Sí, él está hace aproximadamente 6 meses en el centro educativo. Ah, ya. No, como por el hecho en sí que es homicidio doloso y 2 años de condena, más que nada por una cuestión de su menoría, que la legislación es mucho más dócil, o en este caso, mucho menor la cantidad de años, la pena en este caso. Así mismo, es mucho menor que un adulto. Sí. ¿Y cuál es el protocolo en estos casos, doctora? Cuéntenos. ¿Van familiares? ¿Se va a buscarlos ahí? Sí, ellos reciben visitas de sus familiares en el centro educativo. Tienen sus días de visita en la semana. Ahora, después de esta deserción, se hizo el rastrillaje conforme al procedimiento que se hace con la Policía Nacional y los están buscando hasta ahora. No se pudo encontrarlos y ubicarlos hasta ahora. Y en estos casos, porque habitualmente estos chicos no tienen muchos lugares donde ir, siempre terminan en algún hogar familiar, en el sentido de la familia es la que muchas veces contribuye y colabora, porque saben que, bueno, no pueden permanecer tanto tiempo en estas circunstancias, más todavía siendo menores de edad. Así mismo, generalmente van a buscarle a sus padres o a alguna persona cercana y generalmente salen para consumir, porque la mayoría de los adolescentes privados de libertad se encuentran en un estado de consumo y para eso quieren salir, por esa ansiedad que tienen. Entonces llega ahora las fiestas, ellos están ansiosos, entonces buscan la manera de conseguir su libertad de esa forma, ¿verdad? Para consumir. Así. Y se habla con las familias, se los visita para ver si no están por ahí. Y yo creo que en breve van a volver, porque en casi todas las deserciones que tuvimos es así, en poco tiempo están de vuelta. Doctora, para recordar un poco, en el caso de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad, ellos no permanecen en un penal, sino en un centro educativo. ¿Cuál es el procedimiento empleado en estos centros para luchar contra el problema más grave y más común en los adolescentes, que es el consumo de las drogas? Asimismo, ellos están en un centro educativo que el sistema de seguridad es muy diferente a una penitenciaría. Nosotros no tenemos muros en el centro educativo, tenemos vallados perimetrales, la seguridad es más reducida. Ellos reciben mucha atención, ahí tenemos psiquiatras, psicólogos, un equipo técnico que van estudiando la problemática que tiene cada adolescente, porque tenemos un plan individual para cada uno de ellos. Se estudia se analiza cuál es el problema de cada chico, por qué llegó a la delincuencia, cuál es el factor que les lleva a eso. Entonces se va trabajando con eso para poder lograr su reinserción social. Tenemos los que necesitan una medicación, son medicados, hacen terapias, no solamente con las psicólogas, también tienen terapias laborales, van a la escuela dentro de los centros educativos. Tenemos diferentes actividades con ellos que nos ayuda a paliar un poco esa adicción que ellos tienen. Directora, muy importante precisamente estos datos que compartías y precisamente acerca de las estadísticas, el estudio que se tiene en cuanto a la cantidad de jóvenes que logran rehabilitarse, que ese es el objetivo principal, me imagino, de este centro, que no tiene nada que ver con un sistema penitenciario, porque estuve leyendo incluso que ellos cuentan con agentes educadores dentro de estos centros. Así mismo. Ellos tienen agentes educadores y tienen varios profesionales ahí adentro, también tienen trabajadores sociales que trabajan el vínculo con la familia, porque esa es la parte también muy importante, hacer ese vínculo con la familia y que ellos se involucren en el tratamiento de los adolescentes para poder, una vez que logren su libertad, sostener ese tratamiento que hacemos con ellos, porque a veces ahí radica el problema. Salen bien de los centros educativos, desintoxicados, pero no sustentan si es que no tienen una familia que los apoye. ¿Qué población tiene este centro educativo, por un lado, y por el otro, qué porcentaje de reincidentes presenta este centro, doctora?
Nosotros tenemos a nivel país solamente 192 adolescentes al día de hoy. El Centro Educativo de Concepción tiene 12 adolescentes privados nada más al día de hoy. Y la reincidencia a nivel país es el del 32%. 32. Significa de cada 10, 3 vuelven a prisión o al centro educativo. Pero es bastante baja comparando con años anteriores. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Queríamos tener más detalles, sabíamos de la información, pero queríamos confirmar acerca de esto que se dio y que lo más probable por sus antecedentes y por lo que usted conoce también como situación de deserción, es lo más probable que después de las fiestas regresen a su centro de detención. Así mismo. Yo creo que en poco tiempo los vamos a tener de vuelta. Bueno, muy amable. Gracias por este contacto, doctora Mabel Colmán. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Muchas gracias al Ministerio de Justicia sobre esta situación que se dio en este centro que alberga, en este caso, a 2 adolescentes privados de su libertad que desertaron en las últimas horas. El impacto fue terrible. Los muchachos estaban saliendo del vehículo. 2 ambulancias de la Cruz Roja, SEME, hicieron todo lo posible, la reanimación correspondiente, pero no se pudo tener respuesta a esa situación. Bueno, ampliamos la información sobre este terrible accidente ocurrido este fin de semana en el barrio Herrera, porque 2 ciudadanos extranjeros, un ecuatoriano y un venezolano, son buscados como los responsables del grave accidente registrado en el barrio Herrera, donde perdió la vida una joven madre trabajadora. Ambos serán imputados por al menos 4 delitos, ya que luego de matar a la madre huyeron del sitio. Impactantes imágenes de circuito cerrado. Inicialmente se observa a la conductora de una motocicleta circulando por las calles Denis Roa, casi Austria, del barrio Herrera de Asunción. Eran alrededor de las 12:35 de la madrugada de este último sábado. En sentido contrario circulaba una lujosa camioneta modelo Audi Q7, cuyo conductor invade el carril contrario, impacta de lleno contra la motocicleta, que es arrastrada con su conductora varios metros. La camioneta termina chocando contra otros 2 vehículos estacionados para finalmente detener la marcha. Segundos después, y sin ocuparse de la grave situación, tanto el conductor como su acompañante salen de la camioneta y huyen a pie del lugar, a pesar del reclamo de asustados vecinos que salieron a verificar lo ocurrido luego del tremendo impacto. El impacto fue terrible. Se escuchó inmediatamente al levantarme, veo todo esto. Los muchachos estaban saliendo del vehículo. Aparentemente eran 2 muchachos, son muchachos jóvenes, uno tenía camisa roja, otro tenía camisa blanca. Ya se le está identificando por las cámaras, los vecinos se ve que estaban corriendo. Cuando yo salí, pude abrir mi puerta, veo acá, todo esto, la señora que estaba ahí agonizando, el cuerpo totalmente destrozado. No quiero ni decir exactamente lo que vi porque es algo horrible. La señora estaba con vida. Uno de los policías intervinientes indicó que los paramédicos intentaron la reanimación. Y se presume que tenía todavía algunos movimientos, por lo que se solicitó rápidamente ambulancia. Llegaron 2 ambulancias de la Cruz Roja, SEME, hicieron todo lo posible, la reanimación correspondiente, pero no se pudo tener respuesta a esa situación. La víctima fatal fue identificada como Nancy Mabel Soria Portillo, de 29 años, una joven madre que acababa de salir de su trabajo, un local gastronómico, y se dirigía a su vivienda para descansar. Sin embargo, encontró la muerte de manera trágica por el criminal e irresponsable proceder del otro conductor. Los investigadores ubicaron este contrato privado, donde consta que la camioneta fue adquirida en octubre pasado por el ciudadano colombiano Juan Fernando Velasco Carrillo, quien, de acuerdo a las averiguaciones, estaría en el exterior.
Sin embargo, tras indagaciones de la policía y la fiscalía, se pudo confirmar que la lujosa camioneta estaba al mando de otro extranjero, amigo del propietario, el ciudadano ecuatoriano Jean Carlos Ordóñez González, quien en nuestro país usaba como nombre Sebastián González, según su pareja. Estaba en compañía de otro amigo identificado como Ángel de Jesús Sigala Sifontes, ciudadano venezolano. Ambos extranjeros cuentan con orden de detención. En el interior del vehículo se hallaron botellas y latas de cervezas en distintos compartimientos, lo que evidencia la ingesta de alcohol entre los ocupantes. Sabemos que a las 6 de la mañana abandona un edificio ubicado sobre Santa Teresa. Este señor Ondáñez, comprador conocido, llevaba una maleta consigo, eso se ve en el circuito cerrado de este edificio en particular. Y con relación al otro, tenemos conocimiento que a la medianoche del viernes habían salido los dos, que Ondáñez se fue a bordo de la Q7 y que buscó al señor Sigala y que salieron posiblemente para pasar la noche de ocio, que finalmente derivó con este accidente. El fiscal Marcelo Saldívar investiga los hechos punibles de homicidio culposo, omisión de auxilio, exposición al peligro en el tránsito y obstrucción al resarcimiento de daños. Espera tener informes de migraciones sobre la situación de los extranjeros en nuestro país. También se requerirá apoyo a Interpol. Y nuevamente intentaron llevar droga hacia el viejo continente desde nuestro principal aeropuerto. Porque en la tarde de este domingo en el Silvio Pettirossi, sí, agentes de la SENAT detuvieron a una mujer que pretendía abordar un avión con destino a Palma de Mallorca, España. La misma levantó las sospechas de los antidrogas y al realizar una verificación notaron que tenía cápsulas de cocaína adheridas con cinta adhesiva en las zonas del abdomen, glúteos, espalda y pecho. Además, llevaba varias cápsulas dentro de sus partes íntimas. En total se incautaron 150 cápsulas que pesaron 1 kilo 640 gramos de cocaína. La mujer detenida fue identificada como Helen Christie Sosa Berni, uruguaya, de 46 años, residente en la zona de Limpio. De nacionalidad uruguaya, quien pretendía abordar un vuelo con destino a España. La misma tenía cocaína en su poder, específicamente adherida a diversas partes del cuerpo, y fue detectada mediante las tareas de control realizadas por el personal de la SENAT aquí. Bueno, y en base a este procedimiento, el fiscal Carlos Alcaraz ordenó justamente la detención de la mujer y la incautación de un total de 150 cápsulas que contienen cocaína, más de 1,5 kilos de la sustancia, que en el mercado europeo tiene una cotización que supera incluso los 100.000 euros. Aparentemente los golpes fueron producidos con meridiana contundencia y sequedad. Recibió heridas de arma blanca, sería punzante o cortante en la altura de la cabeza y en el cuello. Y hablamos lastimosamente de un nuevo caso de feminicidio que enluta a todo el país. Una mujer identificada como Fermina López fue asesinada por su pareja a puñaladas en el cuello y la cabeza. Este crimen ocurrió en zona de Mingaguazú. El hombre de nombre Salvador Zárate está con paradero desconocido. Ya había antecedentes de violencia en la pareja e incluso una orden de alejamiento. Aparentemente los golpes fueron producidos con meridiana contundencia y sequedad. Ahora, el resultado posterior de esos golpes fueron sí agónicos, es decir, tardaron en provocar la muerte, porque esta persona fue auxiliada desde su dormitorio prácticamente por los vecinos hasta el hospital desde horas de la madrugada y posteriormente se produce su deceso en horas de la mañana. Estamos hablando de una casa en la cual la misma vivía con el agresor por lo menos hasta el mes de octubre, cuando por una denuncia de violencia se activan los protocolos, se realiza la denuncia, se presenta ante el Ministerio Público la denuncia y la fiscal
Susan Vega, por supuesto, inicia un proceso contra esta persona y dicta su orden de detención, solicita al juzgado la medida de alejamiento. Todo esto se dio, pero evidentemente esta persona seguía frecuentando y tal vez hasta con el permiso de la víctima. Bueno, mucha atención para la gente que nos está viendo en las oficinas, en los comercios, en los sanatorios también. Me consta porque me tocó la oportunidad de ver C9N en varias salas de espera. Mucha atención a los que van a salir afuera a exponerse al calor porque es extremo. Y tengo dos noticias, Carlos, una buena y una mala. Bueno, arranquemos con la mala, así terminamos con la buena, ¿te parece? La mala noticia es que Paraguay es uno de los puntos más calientes de Sudamérica en este momento. Opa. Estamos viendo acá el mapa de calor que nos muestra que la acumulación de calor está concentrada en dos partes, en el norte de Argentina y también en territorio paraguayo mayormente, en donde la térmica se está elevando por mucho más en comparación a la temperatura actual que estamos teniendo en este momento. Ahí estamos viendo Santa Fe, Concordia también con mucho calor y todo el territorio paraguayo. Sí, estamos viendo, para tener una idea acá, por lo menos en esta parte del continente, Catamarca, Córdoba, Ciudad Santa Fe, Rosario, la zona de Uruguay, Gualeguaychú, bueno, y acá un poco más arriba, Posadas, Resistencia, Ciudad del Este, Asunción, Concepción, Filadelfia, la zona de Campo Grande en Brasil, Tres Lados. Bueno, toda esta parte con mucho calor y Paraguay está en el epicentro. Exactamente, 37 marca acá la temperatura, ¿no? Hay que agregar 4 grados más para calcular la térmica en por este encima. momento. Sí. ¿Qué significa la térmica? La térmica, 37 es lo que registra actualmente la temperatura, pero cuando salís a la calle, en el asfalto, ahí en el sol, como diría, ahí lo que siente el cuerpo es más de 40 grados. Exactamente, así que nunca está de más hacer esta recomendación a la gente, tomar mucha agua, evitar en lo posible salir a exponerse a las altas temperaturas y también al sol, ¿no? Bueno, esta es la mala noticia. Exactamente. Dame una buena, por favor. La buena es que tenemos algunos puntos en amarillo acá. Estamos viendo el sur y también parte del Chaco. ¿Y esto por qué? Porque ya se está cumpliendo la alerta meteorológica emitida por la Dirección de Pronósticos y vamos a ver el mapa de lluvia en tiempo real que tenemos en este momento. Si hablamos de lluvia, un poco más aliviado está actualmente el sur del país, los departamentos del sur y también parte del norte en el Chaco paraguayo. Y esto, estamos hablando de Misiones. Te digo exactamente dónde está lloviendo, dónde se prevé por lo menos que llegaría la lluvia. Sur del departamento del Guairá, centro y oeste de Cazapá, centro y oeste de Itapúa, Misiones también, este de Paraguarí, sureste de Ñembucú, norte de Alto Paraguay, oeste y norte del departamento de Boquerón. No se prevén lluvias, por lo menos en el departamento central, ni tampoco en la zona metropolitana, incluyendo Asunción, por lo que resta de este día, por lo menos. Y si hacemos una previsión, Carlos, con el paso de las horas, este va a ser el avance de las lluvias, ¿no? Ahí estamos viendo, ya en la noche del martes, el cielo completamente despejado, nuevamente en territorio paraguayo, así que vamos a sentir todavía el calor. Y le pido a Pame, por favor, con esta previsión del martes a las 4, si ponemos temperatura nuevamente, vamos a tener la previsión, un poquito más abajo, ahí está, temperatura, la previsión de los focos de calor para el día de mañana nuevamente. Si ponemos play a nuestro pronóstico desde el martes, vamos a ver cómo se va a estar comportando acá abajo en el play. Nuevamente Paraguay va a hacer otro foco de calor el día de mañana. Mañana, cerca de esta hora, fíjate, rojo fuego prácticamente en horas de la siesta tarde. Podría ser mucho más calor que el día de hoy. Así que a cuidarse, gente, y a evitar exponerse a este sol. Esto es todo en tiempo tremendo. real, ¿no? Todo en tiempo real. Son previsiones internacionales que nos llegan y nos muestran cómo va a estar Paraguay. Si hacemos un zoom out, si alejamos un poco, Pame, vamos a ver cómo va a estar Paraguay mañana. Todavía mucho más calor en comparación a la región, Carlos. Bueno, una buena y otra mala. Me gustó la aplicación, después me va a pasar el link. Te paso la aplicación porque es una aplicación para una aplicación excepcional para tener una idea de cómo estamos, de cómo vamos a estar y la lluvia que va a aplacar los extremos. Los extremos, tanto norte como sur. Pero en esta parte todavía no nos va a tocar nada de lluvia. Fíjate lo es Concepción, acá en la línea del río Paraguay, Ciudad del Este también, y el viento norte. Incluso te muestra el viento, esta aplicación. Del norte, Así que va a ser todavía mucho más calor el día de mañana. Mucho cuidado. Bueno, excelente. Más noticias.
irse del lugar, realiza disparos. Yo tengo problemas de diabetes y después el alcohol y todo eso. Yo estaba tomado ya. Y hablamos de este hecho que se registraba en un supermercado en la ciudad de Villa Elisa, mucha prepotencia por parte de este hombre que se negaba a utilizar correctamente el tapabocas, y esto que se daba en horas de la noche del domingo, donde se registró un atentado con disparos frente a un supermercado. Esto se dio luego de una discusión entre guardias del local y dos clientes que no usaban tapabocas. El reclamo por parte de los trabajadores ofuscó a uno de ellos, por lo que decidió realizar disparos con un arma de fuego contra el local comercial. El hombre fue identificado como Félix Emanuel Mancuello Formigli, de 35 años, y ya se encuentra detenido. Bueno, gracias a Dios tuvimos las imágenes del lugar y se obtuvo la numeración de chapa, y así que se llegó hasta la casa de la persona buscada, en este caso un hombre de 35 años de edad. Y el día de ayer tuvo el disparo a raíz de una discusión con el guardia. Bueno, y así que él mismo mencionó que realizó los disparos y se entregó a la autoridad policial. No se resistió y ya está puesto a disposición del Ministerio Público. En todo momento estuvimos en contacto con el fiscal, con el Ministerio Público, y autorizó la aprehensión en grado de flagrancia todavía, porque él mismo también mencionó que se entregaría a la autoridad policial. Y así que ya está puesto a disposición del Ministerio Público por producción de riesgos comunes. Comisario, ¿y entregó él el arma que habría utilizado para efectuar los disparos? Sí, entregó, y vamos a estar cotejando eso con gente de criminalística. Es un revólver calibre 38, entiendo. Sí. ¿No tiene antecedentes, comisario, todavía? No tiene antecedentes, y bueno, todo eso se va a estar evaluado por el Ministerio Público. ¿Qué expresó él en espontánea voluntad acá en la comisaría del por qué habría hecho esto, comisario? Manifestó que estaba consumiendo bebida alcohólica y que tiene un problema de temperamento y por eso fue así que disparó, pero manifestó que jamás estuvo con la intención de herirle o matarle a nadie. Él manifestó que disparó hacia al aire. ¿Al aire? Sí. ¿Cuántos disparos ahí? Dos disparos. Él mencionó que él fue el que realizó el disparo y asume y está pidiendo disculpas a la gente. Él mencionó eso, ¿verdad? Que una persona trabajadora, él es herrero, su papá es herrero acá de la zona, y bueno, ya está acá el Ministerio Público que va a resolver la situación. ¿Don, vos sos su papá? ¿O qué sos de él? No, pero yo no... ¿En serio? Sí, su papá soy, ¿verdad? Tengo de diabético. ¿Tiene un problema de nerviosismo? ¿Cómo? Está con medicamento. Pero dijo que estaba tomando alcohol, ¿no? Y por eso le hizo mal. Mezcló todo. ¿Cómo tomaron ustedes cuando vieron ya en la tele lo que estaba pasando, que se le estaba buscando a tu hijo? ¿Cómo tomaría usted si le pasa eso a su...? ¿Pero le iban a poner a disposición? Claro. Claro que sí. Por el problema de diabético. Pero es la primera vez que él protagoniza así un episodio. Es la primera.